Sí, además digamos, justo vivimos con semanas previas donde teníamos climas bastante frescos, entonces como que las diferencias se notan más. Exacto, Así exacto. que, bueno, sí, la verdad que está ayer y hoy y anteayer estuvo pesadísimo. ¿Qué es lo que tenemos que saber para prevenir un golpe de calor, para prevenir algún malestar, doctor, en cuanto a las actividades que podamos desarrollar? Bien. Lo primero que me interesaría saber, dejar en claro, es el concepto real de lo que es un golpe de calor. Bien, Porque la importante. gente utiliza mal el término cuando un chico o un adulto está un poco sofocado o, digamos, le impacta la temperatura, ya enseguida dice, sí, le agarró un golpe de calor. El golpe de calor es una emergencia médica, ¿sí? Donde el paciente está inconsciente y con riesgo de muerte. Mira. ¿Está? Entonces, tenemos que aprender a utilizar los términos, porque muchas veces utilizamos términos que no representan lo que verdaderamente está sucediendo. Sobre todo a la hora de estar a cargo de grupos que practican actividades deportivas y en situaciones donde podamos requerir una emergencia, una unidad de emergencia o una ayuda médica, poder describir correctamente lo que está sucediendo. Si nosotros decimos que tiene un golpe de calor, es directamente una emergencia médica. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, de un golpe de calor para Bueno, saberlo? a ver, lo importante es, en primer lugar, más que saber los síntomas, es saber por qué se produce los golpes de calor, ¿está? Digamos, y cómo es la cascada de la temperatura en nuestro cuerpo, y cuáles son los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para evitar este golpe de calor, ¿sí? Entonces, nosotros cuando empezamos a hacer actividad física, ¿sí? Empieza a aumentar nuestra temperatura interna, y el principal mecanismo que tenemos para perder temperatura y no generar justamente un golpe de calor es la sudoración. Claro. ¿Sí? Entonces nosotros perdemos calor que se traduce a través de esto. Y por eso la gente ha escuchado tantas veces que le decimos que lo más importante es mantenerse bien hidratados. Sí. Entonces, si nosotros no estamos bien hidratados, nos deshidratamos, no tenemos posibilidad de perder temperatura en forma adecuada, entonces el paso siguiente es el golpe de calor cuando llegamos a un extremo, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque el cuerpo no tiene herramientas para generar esa pérdida de temperatura, aumenta la temperatura a niveles muy elevados y esto genera una cascada de eventos orgánicos que concluyen con un shock del paciente que lo puede llevar a la muerte. Tranquilamente. Clarísimo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, lo principal que tenemos que saber es que nosotros en estas épocas donde tenemos altas temperaturas y hoy puntualmente no tenemos mucha humedad, pero San Francisco estamos en una zona donde es muy húmedo, ¿sí? Tanto la alta temperatura como la alta humedad ambiente conspiran contra esta pérdida de calor. Por lo cual yo tengo que utilizar todos los mecanismos posibles para lograr de que mi cuerpo esté lo más fresco posible. No sé si soy claro hasta ahí. Bien. Sí, claro. Bien. ¿Cuáles son estos mecanismos? Primero, la hidratación. Nosotros estamos acostumbrados a esperar a tener sed para hidratarnos. Y eso es algo que tenemos que empezar a revertir, porque cuando nosotros empezamos a tener sed, no te estoy hablando como cuando estás muerto de sed que no das más, te estoy diciendo cuando empezás a tener sed, ya tenés un 2% de deshidratación. ¿Está? El mecanismo de la sed es un mecanismo reflejo que el cuerpo dispara cuando tenemos un 2% de deshidratación. Este 2% bajo ningún punto de vista es riesgoso, claramente, ¿no? Entonces, lo que se sugiere en estas épocas son los planes de hiperhidratación. ¿Está? ¿Esto qué quiere decir?
si nosotros sabemos que nos vamos a someter a una actividad física moderada o intensa en horarios donde tenemos altas temperaturas, bueno, tenemos que hacer toda una prevención para tratar de evitar todo lo que yo mencioné anteriormente. ¿Cómo? Dándole mucha disponibilidad de agua a nuestro cuerpo. Entonces, hay un protocolo en donde nosotros, previo a la actividad deportiva, tenemos que tomar ciertas cantidades de agua, ¿sí? Para hacer esta prevención. ¿Cómo sería más o menos a grandes rasgos? Bueno, tenemos distintos rangos de temperatura. El primer rango está a los 30 grados de temperatura ambiente, el segundo rango está a los 35 grados y el tercer rango está por arriba de los 35 grados. Cuando yo tengo temperaturas que están por debajo de los 30 grados, lo ideal sería consumir en la media hora previa a la actividad deportiva medio litro de agua. En la media hora previa a la actividad deportiva, medio litro de agua. Medio litro de agua. Clarísimo. En pequeños sorbos, pero en la media hora previa nosotros tenemos que tomar por lo menos 500 centímetros cúbicos. Muy bien. Cuando la temperatura está entre 30 y 35 grados... Como ahora, por ejemplo. Exactamente. Tenemos que tomar 1 litro de agua durante la hora previa a iniciar la actividad deportiva. Bueno, creo que esto lo hacen muy poco, doctor, o lo hacemos muy poco. No lo hacen, claramente. No lo hacemos. Y cuando la temperatura está por arriba de los 35 grados, es 1,5 litros previo a la actividad deportiva. Si yo tomo 1,5 litros la media hora antes, salí con el estómago lleno, con 1,5 litros de agua y no podés hacer ningún... En 2 minutos te empezaba a sentir mal. Por eso es que se dan tiempos de 1 hora o 1 hora y media previa consumir 1,5 litros de agua. Entonces uno empieza con un estado que se llama de hiperhidratación. Eso es el punto inicial. Luego, durante la actividad deportiva, no debemos esperar a tener sed para hidratarnos, sino que nos tenemos que hidratar todas las veces que podamos, ¿sí? Aunque sea con pequeños sorbos, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos manteniendo permanentemente con un adecuado nivel de hidratación. Y posterior a la actividad deportiva, lo que nosotros sugerimos es que aquellas personas que tienen una balancita en la casa, supongamos que es un deportista que entrena todos los días, bien, se pese antes de entrenar y después de entrenar. La diferencia de peso que tiene en esos dos momentos es equivalente a la cantidad de litros de agua que ha perdido durante el entrenamiento. Hay deportistas que pierden 3 o 4 litros de agua en el entrenamiento. Sí, hay deportistas de alta competición que pierden, como dice, 3 o 4 kilos de agua. Exactamente. Es líquido que pierden. Es líquido puro. Es líquido puro. ¿Está? Entonces, ese volumen de agua tiene que ser repuesto progresivamente durante la hora siguiente a haber concluido, hora y media siguiente al haber concluido el entrenamiento, ¿está? Entonces, de esa manera, lo que yo estoy haciendo es, además de mantener una buena hidratación, además de evitar, lo que vos me decías, el golpe de calor, también mejorar los niveles de recuperación de fatiga. ¿Está? Doctor, la verdad que es muy interesante lo que está planteando, porque nosotros pensábamos a lo mejor que íbamos a ir por el lado de no hacer ejercicio físico cuando tengamos 30, 35. No, en realidad lo importante, la clave pasa por la hidratación correcta en la previa y después del ejercicio. Bien, esa es una parte. Si nosotros tenemos la posibilidad de evitar los horarios en donde tenemos estas temperaturas, tanto mejor aún. Claro. Porque hacer una actividad deportiva con el sol que hubo hoy, 38, 39 grados de temperatura, una actividad que te dure 1 hora, 1 hora y media, claramente no está bueno para nadie. Está bien, está muy bien. De hecho, vos sabés que, por ejemplo, los Grand Slam, muchas veces, por ejemplo, en Australia hubo grandes inconvenientes por las temperaturas. Sí. Que los tenistas, que son tenistas de elite, que son tipos que ganan millones de dólares, se quejaron y no querían competir más en ese horario porque es inhumano. Yo no comprendo, con la tecnología y los medios que tenemos hoy en día, cuál es el sentido de someter a un tipo que, por otra parte, es un deportista de elite a un estrés de esa magnitud.
Muy bien. Claramente tiene que ver todo con lo económico. Bueno, siempre partimos de lo mismo, ¿no? Claramente siempre lo económico está por arriba de cualquier otra situación, lamentablemente es así. Obviamente. Otro de los temas es la vestimenta, ¿sí? ¿Cuántas veces vemos gente que en estas épocas lo vemos con campera de nylon para bajar de peso? Sí, para transpirar más, supuestamente para bajar de peso. ¿Sí? En realidad, el descenso de peso, ese que ellos registran, es mentiroso, porque lo que están haciendo es deshidratarse, ¿no? Pierden grasa, sí, porque cuando uno hace actividad física, consume calorías y consume grasa. Ahora, si vos terminaste de entrenar y pesás 3 kilos menos, no es que perdiste 3 kilos de grasa, perdiste 3 kilos de agua y estás deshidratado y estás sometiendo tu cuerpo a un estrés fisiológico innecesario, que si vos estás buscando bajar de peso por una cuestión de salud, estás ganando salud por un lado porque bajas de peso, pero estás perdiendo salud por el otro porque estás sacrificando tu cuerpo por algo innecesario. Clarísimo. ¿Estamos? Entonces, la vestimenta tiene que ser vestimenta liviana, preferentemente de algodón, y hoy por hoy ya también hay alta tecnología en las prendas deportivas donde los niveles de evaporación son altísimos, entonces hay prendas que te facilitan este tipo de situaciones. Otras cosas que nosotros, por ejemplo, hacemos en los clubes donde yo trabajo, en los entretiempos, sobre todo en el fútbol, por ahí el básquet juega en bajo techo y hay bastante competencia durante la mañana en el básquet, sobre todo en categorías formativas, pero en el fútbol, que por ahí están jugando, son las 3 de la tarde y estamos jugando, lo que nosotros hacemos es, antes que los chicos entren a la cancha, los pasamos por abajo de la ducha, ¿sí? Entran mojados a la cancha. Mira. Y en el entretiempo los volvemos a meter en la ducha para que esto se utiliza como un mecanismo de enfriamiento corporal, claramente. Muy bien. Entonces, todo el agua que nos podamos tirar encima, claramente esa agua va a bajar el nivel de temperatura corporal y nos va a ayudar. ¿Está? Entonces, estos son todos pequeños tips que nosotros podemos utilizar para tratar de evitar estas situaciones que nos pueden poner en riesgo. Espectacular. Y claramente, mientras dependa de las organizaciones hacer las competencias o los eventos deportivos en horarios que sean lógicos, bueno, eso sería el lugar. Excelente, doctor. La verdad nos dio un panorama y al mismo tiempo nos educó al respecto en estos días de tanto calor para tener súper en cuenta, ¿sí? Gracias, y desde ya lo comprometemos al aire porque lo vamos a seguir contactando, molestando, para que nos pueda educar y orientar acerca de estas cuestiones que son muy importantes, sabiendo aún más que se viene la temporada de verano dentro de muy poquito. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un placer. Señores, contando la posta, allí el doctor Sergio Vidal, que es deportólogo, además, con la posibilidad de explicarnos